Hablar de cálculos es hablar como como el cuerpo humano, que lo que lo sostiene son las vértebras. Esa es la parte de la ingeniería civil. Y en la parte de los cálculos, ¿cuál es el rol de un calculista en una obra sin importar su dimensión, su tamaño? Bueno, el rol de un calculista es bastante complejo y variado y profundo en una obra civil, ya que va desde la planificación, evaluación, tiene que interactuar mucho con el arquitecto, pero básicamente después de que el arquitecto nos entrega una propuesta de solución de lo que un cliente le ha solicitado, por ejemplo, ya tiene los problemas de funcionabilidad, fachada, espacios, lo que el cliente requiere. Entonces, ya una vez ya eso está definido, interviene el ingeniero estructuralista. O sea, ya uno conoce las dimensiones y la forma que va a tener una estructura. Partiendo de ahí, entonces ya con los elementos a usar, los materiales, ya con su característica de resistencia definida y su peso, su volumen, entonces ya uno puede hacer una propuesta de equilibrio, o sea, de cómo la estructura debe comportarse para que se autosoporte y también soporte los elementos naturales como vientos, terremotos, sismos, cualquier otra cargas de nieve y la propia carga de las personas y los inmuebles que va a tener dentro, que es lo que nosotros le llamamos comúnmente como carga viva o carga móvil. Entonces ya uno conociendo los elementos que van a interactuar con esa estructura, como las cargas, dimensionamiento, entonces ya uno hace un análisis, cómo esas cargas interactúan con la estructura y el comportamiento de cada elemento estructural, ya sea viga, losas, columnas, hasta llegar a distribuir la carga hasta la cimentación, o lo que le llamamos zapatas comúnmente. Entonces, ya conociendo esas cargas, cómo interactúan con los elementos de acuerdo al dimensionamiento y la propuesta o necesidad de un cliente, entonces ya uno calcula cuánto va a pesar en cada elemento estructural, cómo lo va a soportar, cómo van a ser las conexiones de cada elemento estructural para que esa carga sean transmitidas y sean de una manera segura para que proteja la vida y tenga su funcionalidad con las personas que tiene dentro. Excelente, o sea, a ver si yo interpreto bien, tiene que ver, aparte de la seguridad, del diseño, ¿verdad?, de plasmar lo que el arquitecto le pasa a usted como ingeniero, pero también tiene que ver con los costos. O sea, usted es el encargado, el ingeniero estructural, de hacer los cálculos, o sea, de traer del papel a la realidad los gastos reales o aproximados de un proyecto. No, en ingeniería estructural nada, se evita lo aproximado, es lo real, porque resulta que si no hay una eficiencia en el cálculo de los materiales y de la carga interpuesta, se puede construir un peligro. Claro. No se puede, es algo lo más preciso posible. Matemática pura. Matemática pura, matemáticamente. Sí. El ingeniero, así como los arquitectos, tenemos una sensibilidad con muchas otras ramas, como son la química, la física, la matemática, y debemos trabajar en conjunto, es un proceso interactivo del arquitecto y el ingeniero, ninguno puede estar separado del otro. Entonces, nosotros plasmamos la realidad, pero basado en una solución resuelta por el arquitecto. Pero también nosotros le decimos a ellos, no, mira, te recomendamos esto porque basado en la resistencia de los materiales que ya nosotros conocemos, que ya han sido probados mediante métodos científicos y todo,
tenemos resistencia de materiales, tal resistencia de material, para que te pueda soportar esa carga, debe tener un tamaño de tal, o sea, eso es realista, ya eso es real, eso no puede ser aproximado. Una losa pesa, tiene un volumen, ese volumen se supone ya cuál va a ser su peso y se supone quién es que lo va a cargar. Una vez ya conociendo quién lo va a cargar, cómo lo va a cargar, entonces, qué peso va a tener cada uno, cómo va a distribuir esa carga hasta hacerlo lo más eficiente en base a la realidad. Lo único que se toma de aproximaciones son las estadísticas, como les dije, es una de las ramas que nosotros manejamos también, que son los sismos. Entonces, en base a sismo, estadísticas de sismo es que uno puede conocer las fuerzas a las que una obra puede estar involucrada o no. Eso es correcto. Ahora se someten a prueba los diseños mediante los sistemas, de unos sistemas que tenemos, de unos software, y pueden tener los cálculos aproximados. Lo primero que hacen una obra de un arquitecto es plasmar su diseño, su dibujo, entregárselo al arquitecto. Uno de los conflictos que tienen los ingenieros y los arquitectos es que el ingeniero quiere un salón de 12 metros de espacio entre un cuerpo y el otro, y el arquitecto lo quiere, el ingeniero dice no se puede porque necesito poner una viga de este tamaño, de aquel tamaño, y hay conflictos amigables, me refiero. Cuando el ingeniero habla de carga viva, para que se entienda un poquito más claro, señores, cuando usted tiene un salón que no está bien diseñado y usted prepara una fiesta en su casa y todo el mundo le pone una mangulina al mismo ritmo, todo el mundo levantando el pie al mismo ritmo sobre un techo, puede estar seguro que se lo pueden derrumbar. Eso es lo que llamamos la carga viva, lo que usted le pone ahí, porque la obra tiene su propio peso y resistir otras cargas que usted le va a agregar, así se compone la obra. El trabajo del ingeniero es calcular esas vértebras que van a soportar ese peso, esa masa, que está compuesta por lo menos entre un 70-80% entre gavilla, cemento, arena, entre un 15, un 20% hasta más de cemento, porque el cemento es el que le da la homogeneidad y le da el toque final para la resistencia, pero también el acero, porque muchas obras, si usted carga la estructura de mucho acero, es malo, y si le falta también es mal, porque genera lo que es el calentamiento, una serie de elementos técnicos que solo el ingeniero tiene esos términos que yo no los tengo, pero en el sentido práctico sabemos que tiene que haber una proporción de acuerdo al volumen y el tamaño de la obra y el tipo de carga que se va a utilizar, porque sucede que hay personas que rentan un local como un almacén y le meten 500 sacos de arroz o de lo que sea sobre el techo, habiendo personas abajo que habla de peligro, que hay que cuidar la vida. Entonces ahí es que está la carga viva que puede matar y puede derrumbar una obra. ¿Es cierto lo que comento, ingeniero? Por supuesto, por supuesto. Toda carga, toda obra y su funcionalidad debe ser detallada hacia el ingeniero estructuralista. O sea, el dueño quiere una industria hacer, por ejemplo, depende de la industria qué materiales va a manejar, si va a manejar café, si va a manejar algodón, si va a manejar solo personal, todo tiene que ser transmitido al ingeniero estructuralista para así uno tomar en cuenta el tipo de carga, cuánto pesa específico, la maquinaria que va a manejar, todo tiene que ser detallado y declarado para el ingeniero civil. No asumir que un salón solo va a ser para recreo personal y después agarrar y hacer una estructura de industrial, por ejemplo. Esas son cosas que son delicadas y ahí es que comienzan a tener los problemas. Es correcto. Las grietas, las deflexiones, entonces comienzan ese otro proceso ya del ingeniero estructuralista de venir y decir, hacer una evaluación de la estructura y decirle, no, mire, la recomendación es que pongamos ciertos apoyos, cambiemos esta sección, o simplemente no usarlo para ese destino, sino para lo que fue diseñado. Excelente, muy bien, ingeniero. Esto nos deja claro que el trabajo del ingeniero estructuralista y del arquitecto es ir de la mano. Claro, o sea, que sí. Tienen que ir de la mano en la obra para que los resultados sean los planeados. Trabajo en equipo. ¿Verdad que Trabajo sí? en equipo, no solo con el arquitecto, sino con todos los profesionales, porque Los nos actores. hemos topado casos que el ingeniero eléctrico nos dice, ingeniero, necesito cruzar una tubería de tal diámetro, porque por ahí yo tengo que cruzar 15 cables, y yo le digo, bueno, no puedo, a través de esa viga no se puede, todo. Ese es el conflicto que yo decía ahorita. Es un proceso interactivo, yo le doy, ellos me dan, es Exacto. un proceso que no trabajo solo, ni ellos tampoco.
Muy para ser más interesante. eficiente y hacer los proyectos más rápido. Sí, yo le tengo una pregunta, ingeniero. Esto viene porque muchas personas se acercan a nosotros preguntándonos, más esos proyectos son seguros, cómo son construidos, tienen inspección, cómo está funcionando actualmente el área de construcción en nuestro país, cuáles han sido los avances según su experiencia. Y la diferencia del antes y del después, 20 años atrás, ¿qué diferencia tenemos en la actualidad? Escúcheme, agregado a lo que usted dice también, doctora, el aligeramiento de los materiales que se está utilizando hoy en día para hacer las obras más grandes y menos pesadas. Claro que sí, claro que sí. En mi experiencia, por allá por inicio del año 2001, que fue más o menos donde ya comenzamos a hacer pinino en la construcción, nosotros veíamos que había una cierto descontrol de las inspecciones, pero a partir del 2011, siendo realista, que fue donde se renovaron los códigos sísmicos, los códigos de construcción en nuestro país, a partir del sismo de Haití de 2010, en el 2011 los códigos cambiaron completamente. Y fueron avalados por códigos internacionales muy aproximados a cómo se hace los análisis en otros países desarrollados. Nosotros tenemos los software más poderosos y lo manejamos tanto como en Dubái, como en Estados Unidos, como en Japón. Nosotros usamos los mismos software que ellos usan, con la misma maniobrabilidad, con los mismos la misma agilidad, los mismos resultados. Nosotros hemos avanzado mucho. Y eso en cuanto al diseño y la propuesta finales que nosotros desarrollamos, o sea, los planos que nosotros calculamos. Y en cuanto a la ejecución, porque también tenemos cierta experiencia en ejecución de proyectos, no solamente en cálculos, hemos visto cómo las entidades públicas como Obras Públicas, que en el departamento justamente de diseño de plano tiene una forma estricta de corregir esos planos. Ahí Controles, no importa, controles. ahí hay unos controles que no importa político, no importa rico, no importa quién sea. Si usted lleva una estructura, a unos planos, y esos planos no están adecuados a las normas y no tienen un comportamiento real de que los elementos sean seguros, los planos no pasan. Luego de ahí, vamos a decir que le aprobaron unos planos totalmente funcionales y reales y que va a funcionar la obra. Resulta que ya en la ejecución, si las obras en Santiago, al menos en Santiago, que es mi mayor experiencia, me dicen que Santo Domingo también están bien fuertes, si usted no hace la inspección previa a cada vaciado, o sea que usted va a cubrir el armado del acero De suelo. con el hormigón, de acuerdo a lo que dicen los planos aprobados con la rigurosidad que ya yo le dije, Sí. resulta que la obra automáticamente incurre en ilegalidad. Y nadie que construye un proyecto como negocio para venta quiere incurrir Correr ese riesgo. en ese riesgo. Todo es estrictamente inspeccionado, viga, elemento, losa, zapata, todo es inspeccionado con rigurosidad, que se ejecute como dicen los planos. Entonces, ¿qué le quiere decir? ¿A dónde nos lleva eso? Que toda obra legal, que sea para venta, que obtenga un título de propiedad, si no tiene una inspección final que llevó todas las inspecciones en proceso, si incurre en una ilegalidad, no hay forma o sea, habría alguna forma técnica haciendo evaluaciones forenses y esas cosas, que nadie quiere incurrir en eso porque sería un cargo muy fuerte económico para una obra que simplemente obedeciendo el diseño, luego las inspecciones, luego un reporte de resistencia de materiales, como las pruebas de que el hormigón está haciendo la resistencia necesaria para que el hormigón, para que la obra obedezca a los planos también. Si no se lleva esa rigurosidad, esos pasos,
la obra incurre en ilegalidad, no se le puede sacar un título. Quien ha hecho la inversión y tiene ese tiempo invirtiendo ese dinero, que se vea en la obligación o se vea contra la pared de que no puede vender la obra porque no tiene título, no es lógico. Cualquiera... Nadie quiere correr ese riesgo. O sea, es muy buena información, Sí, por eso sí. me surgió esa pregunta, Muy buena. porque que mucha gente todavía estaba viviendo en el pasado. También porque estamos cansados de ver personas que inician proyectos. Recuerdo siempre una frase que usaba mi papá, la brigandina. Sí. Sí, Una compañía. de aquella compañía, sí. Entonces, sin tener esa estructura, sin estar utilizando los profesionales que tienen que envolverse en ese proyecto, y vemos entonces lo que pasa posteriormente. Entonces estamos hablando que en la actualidad, como nosotros como asesores siempre hacemos alusión a eso, en la actualidad lo que se está usando es 1A en todo, comenzando con la inspección, porque si no hay inspección, cada uno va a trabajar como quiera, y al final sabemos que los resultados no serán los idóneos. Entonces tengan por certeza, tengan la seguridad que cuando ustedes compran, se paran en un proyecto legal con constructoras serias, ¿verdad? Usted va a tener su dinero garantizado. Bueno, doctora, con relación, hay temas, yo sé que esto despierta muchas aristas que tenemos que seguir preguntando, pero ampliando un poco. Hay personas que me he encontrado con esa situación, que hay personas que tienen un plan, un diseño, se van a un lugar a construir una estructura en Santo Domingo, el ingeniero le hace el diseño, le hace los cálculos, pero es bueno que sepan que todos los terrenos no se comportan igual y posiblemente usted quiere replicar esa obra en Santiago, donde tenemos terrenos con forma diferente. Hay que tratar de evitar replicar un diseño de un lugar a otro sin tomar en cuenta una serie de elementos como son el estudio de suelo, porque posiblemente diga Norberto Sosa quien les habla, bueno, mi hermano hizo una obra, ese mismo proyecto en tal lugar y la cantidad de acero que utilizamos fue menos, pero está bien, el ingeniero me hizo los cálculos acá y el terreno no se comporta igual. Por lo tanto, para que eviten esos errores, que muchas veces creen que las construcciones son similares en todas las áreas, hay terrenos que varían de otros. En Santo Domingo hay unos tipos de terrenos, aquí en Santiago en los Cerros de Gurabo, que son caliche, que es un material excelente para construir, pero hay zonas que son arcillas, otros terrenos débiles que no aguantan sismos. Incluso, ya antes de ir a la pausa, es una de las situaciones que me preocupan en Santiago, grandes obras, pero eso está ajustado a, como dice el ingeniero, sobre el software y unos sistemas que se utilizan de hacer pruebas para evitar derrumbe o movimiento sísmico, que el terreno que tenemos acá en Santiago es débil, además que tenemos fallas sísmicas cerca. Entonces son temas que yo sé que yo lo estudio a profundidad, que no ha de preocuparnos, pero uno siempre se queda con la inquietud, y después de la pausa nosotros pues le preguntaremos sobre esos temas. ¿Cuáles son los elementos básicos que toma un ingeniero estructuralista para hacer los cálculos? No por el diseño exactamente, sino por el tipo de suelo, por el peso que va a tener la obra, por el volumen de la obra, el tipo de obra que se va a mover dentro de esa obra. Todos esos elementos, qué bueno que la colectividad lo conozca de manera llana, que este programa está dirigido a todo público, no solamente a los profesionales que pueden interpretar los códigos, las informaciones que tienen los ingenieros, sino ya en un lenguaje más llano que la colectividad en sentido general pues lo pueda asimilar. Doctora, yo creo que es tiempo de una pausa. Vamos a una pausa, quédese con nosotros y continuamos con la entrevista con el ingeniero Alexander Sánchez en la próxima. La Telerevista Inmobiliaria, el programa de bienes raíces más completo de la República Dominicana. Ahorita preguntábamos algunas cosas, dejamos algo en el aire, pero quiero preguntarle al ingeniero, en relación a los proyectos que usted va a diseñar o los cálculos que usted va a realizar, ¿el suelo influye en la resistencia? ¿Usted toma en consideración los estudios de suelo o no es necesario al momento de plasmar o querer hacer una fundación de una estructura de concreto? Efectivamente, influye enérgicamente, ya que es una de las partidas por donde uno comienza a tomar en cuenta la superestructura, como le llamamos, lo que se va a ver. Cada obra debe tener un estudio de suelo previo, interno, de cada solar específico.
Ahorita me preguntaba sobre cómo cambia un mismo plano de una estructura de una ciudad a otra. Nosotros hemos tenido casos que no es dentro de una ciudad. Un proyecto de apartamento de 2 bloques de apartamentos han tenido diseños diferentes cada uno, porque el estrato de suelos que pertenece a un donde está un edificio, el que tiene al lado, justamente es totalmente diferente el estrato de suelo. Entonces, cada elemento, incluso ya la normativa controlan eso, cada edificio debe tener sus sondeos específicos para tener su diseño particular. Y ya, como le dije, a partir de como han ido cambiando la normativa y cómo se respeta eso, a partir del 2011 tenemos muchos controles sobre eso. Entonces, el país se ha, denotando desde lo general, el país se ha delimitado en zonas de alto riesgo, de menos riesgo, se ha clasificado, ha habido una clasificación. Clasificado de una forma más particular, o sea, hay zonas, subzonas donde los riesgos y la estadística nos han ayudado, y en base a pruebas también con pruebas que se hacen para cómo interactúa cada suelo de cada solar, se ha especificado en el país. Está sujeto todavía a nuevas actualizaciones, pero con lo que tenemos se trabaja muy bien, muy bien. Las normas actuales pueden cambiar, pueden ser más específicas todavía, más profesionales, más profundas, pero sí las que tenemos son muy atenuadas por lo menos con los cambios mundiales y la actualidad. O sea que nosotros como país a nivel de construcción podemos decir que estamos en la vanguardia. En la vanguardia, totalmente. En la vanguardia. Excelente. Esa es una muy buena noticia. Obra legal que se maneje con una licencia de construcción, obra que debe obedecer a las normativas y tiene un alto riesgo o sea, un alto margen de seguridad. Que antes no se necesitaba la licencia de construcción, ahora sí, que tenerlo obligatoriamente. Antes yo deseaba construir un edificio, lo construía y vendía apartamentos. Existía así la norma, pero se volaban muchos pasos, sí. Y ahora no están muy permitidos, no lo veo tan fácil. Lo que importa es que estos cambios son notorios a nivel positivo, porque no vemos derrumbes así. Como antes, por ejemplo, sucedían situaciones que salían mucho en la noticia. O sea, las grietas en ciertas construcciones. O sea, desde el 2011 hacia acá ha habido un cambio dramático positivamente en la construcción en nuestro país. Y vemos, señores, que cuántas cosas suceden en Haití y aquí nuestras estructuras en general, ¿verdad? Porque pueden haber casos aislados dependiendo de la manera en que han sido construidos. Sin embargo, hablando de este tipo de proyectos que hacemos alusión en este momento, la diferencia es abismal. O sea, ustedes tienen una seguridad garantizada en esa construcción. Mira, hay cosas que influyen en la calidad de la construcción. Vamos a ser claros y honestos. Una obra requiere una supervisión estricta en todo el proceso de desarrollo, pues no generen resultados fallidos por un mal desarrollo, una mala calidad en la mano de obra. ¿Es así, ingeniero? Por supuesto, por supuesto. Uno de los roles del ingeniero, vamos a decir, como que lo que me compete a esa propuesta que usted nos dice, es que nosotros estamos encargados de lo que es el monitoreo, de que la obra en su proceso vayan ejecutándose los pasos, las mezclas se hagan adecuadas, con la resistencia adecuada. Y muchas veces, una vez uno entrega unos planos, difícilmente puede ver la ejecución de la obra, pero en general siempre debe haber un ingeniero que interprete bien esos planos y lo haga ejecutar como se debe, para que no hayan ese tipo de problemas. En el caso del pañete, vamos a decir que en un primer plano es estético, pero cuando incurren filtraciones, cuando incurren molestias, retrabajos, eso ya entonces tiene que venir el ingeniero estructuralista, como siempre, a hacer una evaluación,
si hay que rehabilitar la estructura, entonces ya ahí siempre va a haber el peligro de que esos vicios de construcción, básicamente, porque son vicios de construcción, entonces tenga que ver con daños mayores y hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, doctora, ha sido una charla muy amena con el ingeniero. Muy interesante. Hemos aprendido muchísimo. Siempre hemos dicho en el programa que nosotros tratamos de aprender. Lo que hacemos son preguntas, los profesionales son ellos. Nuestros invitados son uno en el programa y son los que nos enseñan a nosotros y a ustedes lo que tenemos que conocer en todo lo que tiene que ver con el mundo inmobiliario, la parte legal y otros términos. La doctora, yo sé que tiene otro comentario por ahí. Me llamó la atención y lo que me queda, entre otras cosas, como aprendizaje, es que el destino de una obra, de un inmueble terminado, para los fines para los cuales no fue hecho, hace toda la diferencia, ingeniero. Así mismo. O sea, usted tomar, como vemos en la actualidad, nosotros que trabajamos a diario con esto, de usted buscar una casa, ya yo busco una casa de 2 niveles para fines comerciales, una casa que no fue hecha para eso, pero quieren abaratar los costos en los gastos y ahí comienzan a utilizar ese inmueble de una manera errónea para lo cual no fue construido. Entonces hacemos un llamado a los propietarios, que ustedes van a ser los perjudicados en este caso, colega. Así mismo es. Tomar en consideración para qué fue hecho ese inmueble, para que posteriormente su estructura no se vea debilitada. Vamos a aprovechar para que el ingeniero Alexander Sánchez deje su número de teléfono, si usted quiere entrar en contacto con él, ese es el momento. Bueno, mi número personal es 809-856-2128, el número de siempre. Mi especialidad son los diseños estructurales y algunas ejecuciones de proyectos. Excelente, pues damos las gracias y finalizamos este programa, como siempre, esperando que ustedes saquen el mejor provecho del mismo. Gracias por estar aquí con nosotros y será hasta la próxima semana, el próximo domingo a las 3 de la tarde, retornaremos con ustedes. Feliz tarde. La Telerrevista Inmobiliaria, el programa de bienes raíces más completo de la República Dominicana.